Amigos de Veracruz Agropecuario, una de las alternativas productivas que tenemos en la ganadería es ensilar. Y bueno, a continuación el doctor Eduardo Moncada va a darnos algunos detalles sobre esta técnica de conservación de forrajes. Así es que vamos a verla. El ensilaje es un método para almacenar y conservar forraje fresco. El alimento a ensilar se comprime con el fin de evitar la presencia de oxígeno y su posible descomposición. Son las transformaciones bioquímicas las que permiten conservar el alimento por largo tiempo. A pesar de su origen incierto, existen documentos que registran la práctica del ensilaje a principios del siglo XVIII en Italia, donde se almacenaban hojas secas en barriles que posteriormente enterraban para alimentar a rumiantes. El principal uso del ensilaje es disponer de alimento para el ganado cuando hay escasez. Debe ser un alimento fresco y en óptimas condiciones, sin sustancias que pongan en riesgo la salud de los animales. Algunas recomendaciones al realizar el proceso de ensilado son: recolectar en óptima madurez la materia a ensilar, con el fin de asegurar un buen rendimiento y calidad de nutrientes. Incluir aditivos en cantidades recomendadas para prolongar la conservación o incrementar el valor nutritivo del producto. Evitar la entrada de aire, apisonando uniformemente el silo y sellarlo perfectamente para evitar su pudrición y deterioro. La base fundamental de un silo es el trabajo microbiano que se realiza en condiciones de ausencia de aire, o sea, lo que se llama una fermentación anaeróbica. Eso permite que no crezcan bacterias indeseables, o sea, que no haya pudrición, porque esa fermentación produce ácido láctico y eso impide que organismos patógenos crezcan dentro del silo. Los tipos de silos más empleados en la ganadería son: silo búnker. Estos se construyen sobre el suelo con dos muros laterales paralelos ligeramente inclinados. Silo en trinchera o zanja, donde el alimento se cubre con plástico y se tapa con tierra, dejando un canal en desnivel para el descurrimiento del agua. Silo en torre, estructuras verticales de almacenamiento con zonas de llenado y descarga. El silo de montón consiste en reunir y apisonar sobre una superficie plana el material, cubriéndolo posteriormente con plástico y sellar herméticamente el perímetro. No necesita de una construcción en particular y el material ensilado debe consumirse rápidamente. Un silo debe de tener las paredes lo más inclinadas posible, con la finalidad de que en el momento en el que nosotros presionamos, esa presión se corra hacia los lados y eso nos va a ayudar a que se pudra lo menos posible. Recuerden que para que todo el sistema funcione de una manera óptima, las partículas de forraje deben ser no mayores a 2-3 centímetros. Entre más, si nosotros logramos ese tamaño de partícula, va a ser mucho más fácil que cuando presionemos, eliminemos el aire. El uso del silo es ampliamente recomendado para la ganadería del trópico, no solo por su sencilla elaboración y bajo costo. Además, sus beneficios nutricionales compensan la escasez de forraje en época de sequía. Si desea mayor información sobre la construcción del silo y manejo del ensilado, escríbanos a veracruzagropecuario@rtv.org.mx. Dentro de la ganadería tenemos que luchar mucho a veces con las condiciones climáticas. Estamos en pleno invierno, se nos viene la temporada de sequías, después la temporada de lluvias, la temporada de nortes y nuevamente el ciclo de los fríos. Y amigos, no nos queda de otra que echar mano de la conservación de forrajes. El enificado, el ensilaje, son opciones que usted debe de considerar establecer en sus unidades de producción. Nos vemos la próxima en Veracruz Agropecuario.
menos posible. Recuerden que para que todo el sistema funcione de una manera óptima, las partículas de forraje deben ser no mayores a 2-3 centímetros. Entre más, si nosotros logramos ese tamaño de partícula, va a ser mucho más fácil que cuando presionemos, eliminemos el aire. El uso del silo es ampliamente recomendado para la ganadería del trópico, no solo por su sencilla elaboración y bajo costo. Además, sus beneficios nutricionales compensan la escasez de forraje en época de sequía. Si desea mayor información sobre la construcción del silo y manejo del ensilado, escríbanos a Veracruz. Registran la práctica del ensilaje a principios del siglo XVIII en Italia, donde se almacenaban hojas secas en barriles que posteriormente enterraban para alimentar a rumiantes. El principal uso del ensilaje es disponer de alimento para el ganado cuando hay escasez. Debe ser un alimento fresco y en óptimas condiciones, sin sustancias que pongan en riesgo la salud de los animales. Algunas recomendaciones al realizar el proceso de ensilado son: recolectar en óptima madurez la materia a ensilar, con el fin de asegurar un buen rendimiento y calidad de nutrientes. Incluir aditivos en cantidades recomendadas para prolongar la conservación o incrementar el valor nutritivo del producto. Evitar la entrada de aire, apisonando uniformemente el silo y sellarlo perfectamente para evitar su pudrición y deterioro. La base fundamental de un silo es el trabajo microbiano que se realiza en condiciones de ausencia de aire, o sea, lo que se llama una fermentación anaeróbica. Eso permite que no crezcan bacterias indeseables, o sea, que no haya pudrición, porque esa fermentación produce ácido láctico y eso impide que organismos patógenos crezcan dentro del silo. Los tipos de silos más empleados en la ganadería son: silo búnker. Estos se construyen sobre el suelo con dos muros laterales paralelos ligeramente inclinados. Silo en trinchera o zanja, donde el alimento se cubre con plástico y se tapa con tierra, dejando un canal en desnivel para el escurrimiento del agua. Silo en torre, estructuras verticales de almacenamiento con zonas de llenado y descarga. El silo de montón consiste en reunir y apisonar sobre una superficie plana el material, cubriéndolo posteriormente con plástico y sellar herméticamente el perímetro. No necesita de una construcción en particular y el material ensilado debe consumirse rápidamente. Un silo debe de tener las paredes lo más inclinadas posible, con la finalidad de que en el momento en el que nosotros presionamos, esa presión se corra hacia los lados y eso nos va a ayudar a que se pudra lo Amigos de Veracruz Agropecuario, una de las alternativas productivas que tenemos en la ganadería es ensilar. Y bueno, a continuación el doctor Eduardo Moncada va a darnos algunos detalles sobre esta técnica de conservación de forrajes. Así es que vamos a verla. El ensilaje es un método para almacenar y conservar forraje fresco. El alimento a ensilar se comprime con el fin de evitar la presencia de oxígeno y su posible descomposición. Son las transformaciones bioquímicas las que permiten conservar el alimento por largo tiempo. A pesar de su origen incierto, existen documentos que registran